Muchas gracias, señor presidente. Señor Maillo, efectivamente la interpelación es sobre los casos, informe sobre los casos de corrupción que asedian al Gobierno. Me sobran 9 minutos 50 segundos para responderle a su interpelación, porque este Gobierno no puede informar sobre lo que no existe. Pero fíjese, usted creo que es abogado, es licenciado en Derecho, y me sorprende muchísimo que usted no conozca la diferencia entre lo que son los casos de corrupción y lo que no es ni va a ser. Y sobre todo me sorprende que usted salga aquí con ese empaque y ni tan siquiera se sonroje. Usted, señor Maillo, que conoce perfectamente todo el historial procesal que jalona la historia del Partido Popular y a un número importante de cargos del Partido Popular. Miren, yo entiendo, señor Maillo, que con la trayectoria de su partido ustedes puedan caer en aquello de pensar que todos somos de la misma condición. Y mire, señor Maillo, no, en absoluto. No somos todos iguales ante la corrupción. No todos los partidos reaccionamos igual cuando se produce un caso o se sospecha sobre un caso de corrupción. Y en esto el Partido Popular ha sido muy claro y tiene una absoluta trayectoria más que consolidada y una hemeroteca más que consolidada. Es más, el Partido Popular ha sido un ejemplo nefasto y dañino para las instituciones democráticas. Y fíjese, señor Maillo, yo no soy partidaria de no solo traer fotografías cuando hago intervenciones aquí en el Pleno, pero hoy podía haber traído una, porque hay una que es absolutamente gráfica, una donde se vea el gobierno del señor Aznar. En esa fotografía de un Consejo de Ministros de un gobierno del señor Aznar va a encontrar usted, señor Maillo, 6 ministros condenados por corrupción. 6 ministros, señor Maillo. Porque, mire, un poquito de pudor yo le hacía a usted a la hora de plantear esta interpelación, porque si en España ha habido un partido condenado por corrupción y por financiación ilegal, es el Partido Popular, señor Maillo. Durante 20 años el Partido Popular se financió, como sabe usted perfectamente, con una caja B y con millones de euros no declarados. Se lo voy a explicar y se lo voy a leer a usted. No me lo voy a inventar, señor Martínez Maillo. En paralelo se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local. Otras cantidades detraídas, según los jueces, sirvieron directamente para pagar gastos electorales o similares del Partido Popular en una estructura financiera y contable paralela a la oficial, al menos desde el año 1989. Esto no lo digo yo, señor Martínez Maillo. Esto lo dice una sentencia firme de la Audiencia Nacional. Y mire, ya que me pregunta usted sobre asedios a gobiernos, si había un gobierno que estaba asediado por la corrupción y al que era urgente relevar, era al suyo, señor Martínez Maillo, porque le recuerdo que usted fue coordinador del Partido Popular y vicesecretario general del Partido Popular. Y creo que, ya que ha traído usted este tema a la Cámara, creo que también es muy importante que los ciudadanos que nos escuchen oigan la lista de gobernantes populares implicados con sentencia firme por casos de corrupción que ya les avanzo que es muy larga. Y para descanso de sus señorías no he traído todos. Pero vamos a detallar algunos. Empezamos por el milagro económico del Partido Popular. El señor Rodríguez Rato, vicepresidente del Gobierno de José María Aznar, 4 años y medio de cárcel. Seguimos. Otro exministro de Aznar, Jaume Matas, 3 años y 8 meses de prisión. Seguimos. El extesorero del Partido Popular, el señor Luis Bárcenas. Usted se acordará, señor Martínez Maillo, a este señor que le decía al presidente Rajoy, sé fuerte. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda usted del señor Bárcenas? Pues condenado a 33 años de cárcel y una multa de 44 millones de euros. Seguimos. El exsecretario de Organización del Partido Popular, el señor Pablo Crespo, condena de 36 años. Seguimos. El exconsejero de Deportes de la señora Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Alberto López, 31 años y 9 meses de cárcel. Continúo. El alcalde de Pozuelo de Alarcón, exsenador y exmarido de la señora Ana Mato, Jesús Sepúlveda, condenado, lo vuelvo a repetir, condenado a 14 años y 4 meses. Continúo.
el señor Francisco Granados, que estuvo 2 años y medio en la cárcel y sabe que se enfrenta además a posibles nuevas condenas por la caja B del Partido Popular de Madrid. Continuó Ignacio González, 201 días en la cárcel de Soto del Real. Otro, por cierto, que está todavía pendiente de resolución de los tribunales. Así que, señor Martínez Maillo, yo el jueves tengo que ir al otorrino, pero creo que usted también tendría que pedirse cita en el oculista, porque le falla a usted la agudeza visual, porque creo que tiene usted una tendencia a no ver claro lo que les sucede y a ver en los demás los defectos que ustedes tienen. Pero mire, las maneras del Partido Popular, la estrategia del Partido Popular es perfectamente conocida. Y además, ¿qué quiere que le diga, señor Martínez Maillo? Es que la historia está escrita y es clara. Y quiere que le recuerde también las maneras en las que el Partido Popular se enfrentaba a la corrupción, porque yo creo que esto también es importante. Que ustedes, que gente de su partido, se disfrazaba de cura para colarse en las casas ajenas para llevarse pruebas. Señor Martínez Maillo, que machacaban a martillazos los discos duros de la sede del Partido Popular. Si ustedes han ido dopados, como así reconocen las sentencias de la Audiencia Nacional, dopados a infinidad de campañas electorales por financiación irregular. Y, por cierto, creo que no hace falta que le explique a usted que esa práctica de cobrar mordidas a empresarios fue exportada por responsables de su partido en su provincia. De hecho, le llamaron el caso Zamora y lo desveló además un empresario que acusaba a la Diputación Provincial de ese tipo de prácticas. Así que, señor Martínez Maillo, hay que tener cuajo para presentarse esta tarde aquí en el Senado a darnos lecciones de pureza para intentar aparecer como los adalides de la lucha contra la corrupción, cuando toda España sabe cómo se las gastan ustedes, incluso hasta con sus propios compañeros de partido, cuando se atreven a denunciar posibles casos de corrupción. Ahí está el malogrado señor Casado, que lo tiraron ustedes por la ventana, por cierto, de una ventana de una sede pagada su reforma con dinero B, en la calle Génova. Y mire, señor Martínez Maillo, como lo he visto usted también muy suelto, creo que a usted tampoco le tengo que recordar, después de toda esta retahíla de casos de corrupción con sentencias firmes, creo que no es necesario tampoco que hoy hablemos de cómo alguno también combinó torticeramente su condición de aforado a través de tácticas procesales dilatorias para que prescribiera el caso sobre la refinanciación de la deuda del presidente de Caja de España. ¿Verdad que no se lo tengo que recordar, señor Maillo? Mire, señor Maillo, llevamos 7 meses al frente del Gobierno y su estrategia de oposición no varía un ápice, un ápice. Ustedes pretenden siempre, constantemente, generar una realidad paralela para que los ciudadanos no conozcan la verdadera realidad y la realidad de los datos. Y se lo voy a volver a recordar, porque sé que a ustedes no les gusta. No les gusta que digamos que hoy en España trabajan más personas que nunca en la historia de nuestro país. Ustedes no quieren que se conozca que hay más de 10 millones de mujeres trabajando en nuestro país. Ustedes no quieren que se conozca que los datos económicos de nuestro país van como un cohete. No solamente porque lo diga no lo plantee este Gobierno, es que las propias instituciones tan radicales como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea o el propio Banco de España han tenido que elevar al alza las propias previsiones económicas en nuestro país. Con lo cual, señor Martínez Maillo, ustedes ya sé que van a seguir con esta estrategia del ruido, del fango y de generar humareda para que no se pueda conocer la verdadera realidad de los datos. Pero mire, nosotros vamos a seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer y para lo que estamos aquí, que es gobernar, gobernar y gobernar, que es lo mismo que trabajar y trabajar con seriedad, con responsabilidad, para mejorar la vida de los españoles y de las españolas. Desde luego, ese es el compromiso del Gobierno de España. Y ustedes sigan con esta estrategia del fango que tanto les gusta. Hay que ver la paciencia que tiene que tener una con todos ustedes, señor Maillo. Hay que ver la paciencia, pero es que dice, mira que son ustedes previsibles. Pues anda que usted, señor Maillo, que lleva más años que Carracuca en esto de la política y en el tiempo que lleva de senador en esta legislatura,
todas las proposiciones que usted ha traído, todas las mociones, todas las intervenciones que usted ha realizado, todas han versado siempre de los mismos temas. Oiga, he buscado en su historial, Digo, a ver si el señor Martínez Maillo una mañana se ha caído de la cama y ha dicho, venga, hoy voy a trabajar y voy a hacer algo por los ciudadanos de este país. Ni una, señor Martínez Maillo, ni una. Oiga, usted, como todos los que estamos aquí con responsabilidad... Déjeme, yo no le he interrumpido. Señor Maillo, usted, como cualquiera que ocupamos un puesto de responsabilidad pública... Un segundo, señora ministra. Percibimos señora un ministra, salario... Disculpe un segundo, es que le interrumpen de su propia bancada. Señora Zamora, ¿puede guardar silencio? Estoy mirando todo el pleno. ¿Puede guardar silencio? Usted, sí, usted. Guarde silencio. Continúe, señora ministra. No, le decía que usted, como todos los que ocupamos un puesto de responsabilidad pública, percibimos una nómina y, desde luego, nos debemos a los ciudadanos, tanto a los que nos han votado, desde luego, en el caso del Gobierno, como a los que no. Y, desde luego, tenemos que trabajar. Nuestro objetivo es trabajar por la gente de este país, plantear propuestas serias y responsables por la gente de este país, gobernar cuando nos dan esa responsabilidad a los ciudadanos. Pero es que ustedes, señor Martínez Maillo, desde el pasado 16 de noviembre, que fue investido el presidente Sánchez, llevan ustedes con la misma estrategia, con el mismo fango. Eso sí, no se han salido ni un ápice de quien es el verdadero ideólogo del Partido Popular, que es el señor Aznar. Esa frase de el que pueda hacer, que haga. Y ahí están ustedes, mañana, tarde y noche. Dale al raca-raca, dale al raca-raca. Señor Martínez Maillo, no es que yo tenga que ir al pasado, es que el pasado es absolutamente claro y, desde luego, no lo olvidamos. Y lo que yo le he traído aquí son sentencias firmes, señor Martínez Maillo, que condenan por primera vez en la historia de este país a un partido político por financiación ilegal, señor Martínez Maillo. Pero mire, le digo que yo tengo mucha paciencia, señor Martínez Maillo, todo el Gobierno, y, desde luego, no vamos a desesperar. Y, desde luego, lo que no vamos a hacer es salirnos del carril para el que estamos, que es el que nos están pidiendo los ciudadanos, que es gobernar y que es trabajar por mejorar la calidad de vida de los españoles y mejorar también la situación de este país. Ustedes continúen con su estrategia, ustedes sigan con esta oposición. Por cierto, yo creo que lo que tendrían que estar es también un poquito más preocupados de lo que les ha pasado en estas últimas elecciones, de las elecciones europeas. Sí. No, porque ¿saben lo que les ha pasado a ustedes, verdad? Que ustedes, que siempre se han presentado en este país como un partido moderado, han adoptado tales discursos y tales políticas que son absolutamente indistinguibles ya de la ultraderecha de este país. Y donde antes existían dos cabezas, ahora existen tres. Y ya no son dos cabezas, ya son tres, que son ustedes como las hienas del Rey León, Señora que la ministra, una con la debe otra se finalizar. golpea a ver quién se come primero la una a la otra. Así que, señor Martínez Maillo, no se cansen, que nosotros tampoco lo vamos a hacer. Y, por supuesto, vamos a seguir trabajando por mejorar y por el interés de este país. Para ustedes, esta oposición del ruido del fango que tanto les gusta.